gente después piensa que todos son así. Por eso es que yo los trato de, ¿no? Para que se muevan. Bueno, segunda media hora del programa y nos vamos a dedicar, sí, en esta próxima media hora a hacer una reflexión más puntual de cuáles fueron los aprendizajes, ya que han referido más de una vez ese concepto acá, cuáles han sido los aprendizajes de esto, lo que fueron los militares del 2003 y los militares de ahora. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las grandes diferencias en estos dos momentos históricos, General Gemio? Bien, yo creo que el aprendizaje se ha basado en profundizar la necesidad de la protección jurídica operativa. Se necesita, para el accionar adecuado de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, que se cumplan los estados jurídicos operacionales. Y el gran aprendizaje ha sido la demanda del decreto 4078, donde se pedía o se liberaba de responsabilidad penal a los operadores de la violencia para imponer el orden. Un poco para blindarse y que no suceda lo mismo que había sucedido en la anterior ocasión. Mire, yo pensé que nunca más las Fuerzas Armadas saldrían. ¿Así? Porque si sale dentro de las normas legales, pues las Fuerzas Armadas se manejan legalmente. No siempre legítimamente, pero legalmente tienen la obligación de hacerlo. Y haber recibido semejante afrenta institucional de meter a sus líderes a la cárcel, dije, nunca más van a ir. Van a salir. Entonces, por eso me ha parecido una reacción disciplinada, responsable, además que han atendido la demanda de seguridad de la población. Permítame, sin embargo, hacer una respuesta a esa gente que dice, han venido a dispararnos. Sucede que las Fuerzas Armadas, los líderes profesionalmente bien formados, se manejan con procesos de planificación, con secuencias, con pasos. No van a disparar, tienen principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, humanidad, empleo mínimo de la fuerza. Es decir, tratan de causar el menos daño para cumplir la misión. Lo que pasa es que se encuentran con intenciones, actos y fuerzas hostiles. Y para ellos lo que debe primar para un líder táctico del nivel sección, compañía, es la protección de sus soldados. Son los que debe cuidar, porque son responsables de los hijos que la sociedad le está entregando durante un año. Entonces recuerdo haberme enterado que en Sencata la mayor cantidad de muertos que se produjo el 2003 fue porque gente enardecida, con actos hostiles, echaron abajo lo que antes había una malla olímpica que protegía a los soldados. Estaban muchos ebrios y el oficial ordenó en legítima defensa, que es una norma de nuestro Código Penal Militar, utilizar sus armas. ¿Ahora también habrá pasado lo mismo en Sencata? Sí, mire, yo he tenido la suerte, ahora que soy jubilado, de ver por televisión el accionar de los que estaban rodeando Sencata. Y me acordaba de un brillante profesor que hemos tenido en el Colegio Militar, el doctor Nicolás Fernández Naranjo, que nos hablaba de la psicología de la guerra, que después del bautizo de fuego, de ese temor que viene, el organismo empieza a producir altas dosis de oxitocina, de adrenalina, de endorfinas. Entonces lo vuelve a una persona... Superhombre, pues. Un superhombre. Yo veía gente con sus picchos de coca, etcétera, pese a que escuchaban los disparos, arriesgando sus vidas. Y decía, esta gente está disfrutando de la droga que le está produciendo su cuerpo de encontrarse en esta situación. Eso no pasa con un soldado o no pasa con un oficial, que al tener entrenamiento tiene que dominar eso, tiene que tener la serenidad para ver todo el entorno. Entonces, yo le llamaría en todo caso a eso indignación, ¿no? Una indignación y una impotencia infinita de la gente que es capaz de ir a dar su cuerpo para evitar que se sigan. Pero bueno, son dos lecturas diferentes. Sí, es posible, pero no creo que sea un con disfrute explosivos, correteando ahí frente a los disparos, realmente la gente tiene que aprender mucho de cómo somos los seres humanos.
el espíritu tanático del hombre es terrible. Y los oficiales que manejan el conflicto, estudian la guerra, es el objeto de estudio del militar, aprenden esas cosas y tratan de ser lo más racionales posible. Gracias. Cuando se producen estos excesos son por legítima defensa, por evitar que sus soldados sean asesinados por las turbas. Queda clarísimo aquello. Más diferencias entre lo que fue octubre de 2003 y octubre de 2019, la oportunidad política, los repertorios de lucha, ¿qué más han encontrado ustedes? Una diferencia muy importante es el intento de ideologización de las Fuerzas Armadas, la creación de una escuela antiimperialista, rompiendo todos los cánones legales, legítimos de relación político-militar, entre el poder militar y el poder político. El sistema que ha elegido nuestra población para controlar, para administrar la democracia, administrar el poder político es la democracia, que implica la subordinación del poder militar al poder político, ¿no? O sea, el control democrático de la defensa. Pero eso no le da luz verde al presidente o a la presidente para intentar ideologizar a las Fuerzas Armadas en beneficio de un partido político o de una ideología diferente. No, las Fuerzas Armadas son del Estado y no necesitan la creación de una escuela antiimperialista, ¿no? Otra diferencia importante ha sido la cooptación de los mandos militares, que me refería hace un momento, que claro, se han cooptado a los principales líderes sin tomar en cuenta que los líderes no son las Fuerzas Armadas. Probablemente sean los líderes, o sea, el mando militar, no sé si con liderazgo o no, pero las Fuerzas Armadas tienen una ideología relacionada con los más altos intereses del Estado boliviano, con la patria, que es el orgullo de pertenencia, ¿no? Y eso creo que se ha debilitado. Por otra parte, el engaño a las Fuerzas Armadas. ¿A qué me refiero con este punto? Era muy valioso el hecho de que un presidente esté ejerciendo su función habiendo sido soldado. Y Evo Morales fue soldado. Pero ¿qué pasó? Que ese acercamiento fue degenerando hacia un engaño, porque les decía en varias oportunidades a los camaradas, les decía, las Fuerzas Armadas no necesitan canchitas. Las Fuerzas Armadas necesitan munición, necesitan entrenamiento, necesitan tecnología para estudiar, necesitan infraestructura académica, otras cosas que van a ir en beneficio de Bolivia, porque en todo el periodo presidencial no se compró un solo cartucho. Yo tuve la suerte de ser comandante del Colegio Militar y me informaba que habían egresado oficiales sin disparar un solo tiro. Y obviamente otra diferencia importante, basado en el anterior punto, era de que Gonzalo Sánchez despreciaba las Fuerzas Armadas, Gonzalo Sánchez de Lozada. De hecho, recuerdo en un acto nos hizo esperar 3 horas, que era prácticamente normal. Había un desprecio, no le dieron importancia, pero claro, cuando las necesitó, se acercó a ellas, ¿no? Se acercó a ellas, y cuando ya no los dejó de necesitar, ahora les da la espalda. Y en este otro último gobierno, todo lo contrario, todo lo contrario, pero con ese aditamento de que ese acercamiento, muy lamentablemente, era con un interés subrepticio, ¿no?, de ideologizar a las Fuerzas Armadas y utilizarlas en beneficio político. Como sucedió en Venezuela, ¿no es cierto? Por supuesto, la población tiene que entender que las Fuerzas Armadas cumplen su rol constitucional. Las Fuerzas Armadas son el respaldo de todos los ciudadanos para su seguridad y su defensa. En la época, en el 2003, había una policiación de la misión militar y una militarización de la misión policial. Claro que desembocó en enfrentamientos interinstitucionales. Acá había el uso político, ideológico de las Fuerzas Armadas, no en beneficio del país, en beneficio de un interés político individualista y de un mesianismo que se estaba instaurando en el país. Es por eso que llamo a la reflexión a nuestros hermanos bolivianos. Yo creo que debemos nosotros vernos en el espejo de Venezuela. La pregunta es, ¿por qué en Cuba no hay libertad? Los ciudadanos no pueden salir. ¿Por qué? No me quiero salir del tema general. Están pidiendo limosna en Venezuela. Esos son los efectos de un mal uso de las Fuerzas Armadas. Y retornamos al tema. En Venezuela están haciendo un mal uso de las Fuerzas Armadas. No nos olvidemos. Podría habernos sucedido lo mismo. Claro, sí. No nos olvidemos que ese uso político en Venezuela implica la presencia de cerca de 1.500 generales. Esa es la cooptación del poder que responde al socialismo del siglo XXI.
¿Cuáles crees tú que han sido los grandes aprendizajes de este 2019 de las Fuerzas Armadas? Bueno, primero que las Fuerzas Armadas considero que es como las matemáticas, 2 más 2 siempre va a ser 4, no tienes que inventar otra regla. Y cuando te ponen, en las Fuerzas Armadas lo mismo, las materias, el adoctrinamiento, todo lo que vas a llevar ya está impuesto, pero cuando te quieren imponer algo nuevo, como ha hecho el movimiento del socialismo de la mal llamada escuela antiimperialista, pues te quieren cambiar la forma de pensar, y eso no puedes hacer. O sea, ¿qué pero quiere eso decir lo ha esa situación? un propio general de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, ¿no es que es cierto? así. Absolutamente obsecuente. Es que eso son la gente que yo te El grupo de decía, los amarraguatos. con todo el respeto a los dos generales que están a mi lado acá, hay generales que también son lambertos, Así son es, soplas, así chupas. es. Hay dos maneras de ser bueno en las Fuerzas Armadas, una es estudiando y el otro siendo chupa, sopla y lamberto. Entonces hay muchos que toman ese camino y les importa la Porque que institución. hubiese sido una iniciativa externa y una imposición, yo te comprendería, pero que salga del propio, bueno. Pues, Claro, que es gente que justamente ha visto cómo congraciarse y cómo hacer que las Fuerzas Armadas en un momento determinado hasta se conviertan en unas milicias. Lo que pasa en Venezuela, totalmente arrogante, inclusive la gente que nos escucha, militares que viven con privilegios, tema, no les falta absolutamente nada. Tema. ¿Y cuáles, entonces, las Fuerzas Armadas han aprendido este 2019, han actuado diferente de lo que actuaron en su momento? Totalmente, porque si te pones a pensar lo que ha pasado el año 2003, han habido cartuchos que se han encontrado calibre que usa las Fuerzas Armadas, 7.62, 5.56 y otros calibres. O sea, hoy sí han en día, disparado. claro, ¿no? Y hay que reconocer que sí, seguramente, no todos son culpables, por eso se ha abierto una investigación y hay una sentencia, pero más allá de estas situaciones, hoy en día ha sido algo planificado por el movimiento al socialismo, como para los militares van a usar calibre 22. O sea, no hay un militar Claro que que use un sí, calibre claro, 22, sí. y hay muertos con calibre 22. O sea, Ahora, se ha contratado gente cubana para matar por la retaguardia, ¿Sabes mucha lo gente que me propia. decía la gente en las calles? Me decía, estos militares se han dado la vuelta cuando el Evo inclusive les ha dado 100% de su jubilación, qué traicioneros. En fin, o sea, la gente tiene esa lógica, por eso es que yo necesito ir explicando todo eso. Es que lo que pasa, la ley 1405, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que ha sido promulgada por el año 1993 por Jaime Paz Zamora, ya les otorga a los militares un 100% de su jubilación. Aquí Evo no hizo eso, más bien lo que hizo Evo con las Fuerzas Armadas, empobrecerlas, darles helicópteros por más de 100 millones que no sirve ni uno, darles barcazas que nunca se han recuperado, nunca se compró armamento, los ha empobrecido. Lo que ha hecho Evo Morales también y Álvaro García han sido astutos en su momento, han sabido comprar mandos y han dicho, este nos conviene, porque este que es primero de curso va a hablar, va a venir a refutar y piensa, este no piensa. Que venga Calimán, sí, él es el capo de la película, porque a este lo manejamos a nuestro estilo. Pero por lo visto no sucedió eso. Calimán a la larga le pidió la renuncia al presidente Porque Morales. lógicamente ha visto pues por la presión, imagínate una presión de más de 10 millones del pueblo, los generales en un momento determinado estaban indignados, los que eran subalternos, habían coroneles que querían tomar el mando, entonces él se ha sentido asustado, no lo dejan salir del Estado Mayor y en un momento determinado, imagínate que le pierdan el respeto. Entonces ha pasado, pues ha visto sus intereses, ha tenido miedo, y en la vida militar, no porque seas militar no sientes miedo, sentimos miedo. Y esa es la diferencia en lo que ha pasado de la época del 2003 a esta diferencia. Yo creo que las Fuerzas Armadas, en esta última salida que han tenido, ha sido dignificante, le han causado a la población paz y tranquilidad. Y creo que, a diferencia de lo que dice mi general, yo pienso que las Fuerzas Armadas siempre van a jugar un rol fundamental dentro de un Estado, siempre. Sin duda, ya eso va mi siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la policía para que tengan que salir las Fuerzas Armadas? Recordemos que la policía se repliega, deciden retirarse, y claro, ahí es donde las Fuerzas Armadas deben salir. ¿Se puede eso? ¿Qué opinaron ustedes como militares de esta acción policial? Se apegaron a la legalidad. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas habla de que cuando las fuerzas policiales son insuficientes, no dice rebasadas, las Fuerzas Armadas pueden utilizarse en el control de disturbios internos. Hicieron una evaluación de lo que venía, captaron lo que estaba pasando, fueron muy hábiles en hacer un análisis sociológico, analizaron bien la amenaza que significaba utilizar la fuerza de manera desmedida y solicitaron el apoyo institucional. Eso ha sido muy bien pensado y muy bien ejecutado, ha habido muy buena coordinación.
necesitamos ese tipo de accionar conjunto. ¿Y fue lo mismo en octubre de 2003 o no? No, ahí hubo una confrontación. No, en febrero hubo la confrontación. Empezó pero en febrero y ahí prácticamente cuando empezaron a participar las fuerzas militares, las fuerzas policiales se retiraron. Así es. No actuaron en una Como manera, que ya estaban como enojados en una pues de manera este conjunta. febrero, ¿no? Exactamente. Este... Eso es lo que a mí me permite recomendar que nuestros políticos vayan a la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Sí. A pesar de que está desnaturalizándose un poco la escuela por el accionar político, porque la influencia política en las Fuerzas Armadas es perniciosa. Y esa escuela donde se planificaba la defensa en el nivel nacional, ahora se ha vuelto una escuela de gestión pública. Y Bueno, antes se llamaba eso era, Escuela ya de no, Altos Estudios Militares. Ya no. Este último año que han cambiado, inclusive han retirado algunas de esas materias y están modificando para que no sea lo que nosotros habíamos vivido en determinado momento. Le informo eso solo como conocimiento, sí me parece fantástico. Yo sigo vinculada a ello. Nunca nos imaginamos, después de octubre 2003, febrero 2003, que en este octubre 2019 y febrero 2019, la policía y los militares trabajen de manera armónica y coordinada. Ese es otro punto, creo que fundamental. Por supuesto que es fundamental. Lo que ocurre es que esa animadversión interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la policía era fomentada por cierto grupo político a los cuales no les convenía que las dos instituciones trabajen juntas y trabajen en forma armónica. La población tiene que saber que indudablemente hay policías malos y los policías buenos, hay militares malos y los militares buenos. La relación entre las dos instituciones en el interior del país es por demás cordial. Es por demás cordial y siempre lo ha sido. Lo sé, sí, pero si se pasa clases, altos estudios juntos, son amigos, claro, se conocen, crecen juntos, por supuesto. El otro día coincidíamos en una entrevista con el mayor Vargas, con Mayor Vargas, amigo personal también, donde me decía, mi general, yo quisiera que mis policías nuevamente asistan a la escuela de estrategia, a la escuela de altos estudios nacionales, siempre van a ser bienvenidos allí. ¿Por qué? Porque la escuela de altos estudios nacionales, no nos olvidemos que en Chile, condición sine qua non para ostentar un cargo público es ser diplomado en altos estudios nacionales. La escuela de altos estudios nacionales, estimados compatriotas, no es estrictamente militar, está en función de los altos intereses nacionales, donde se conoce el verdadero proceso de la política nacional. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en Bolivia? Que la población y los políticos no conocen la seguridad y defensa. Ese desconocimiento los ha llevado, ese es otro elemento común a ambos procesos. Que ha utilizado, ¿no? Que tanto el 2003 como el 19 se empleaba las Fuerzas Armadas sin conocer la esencia de la seguridad y defensa, que ha dejado de ser privilegio de las Fuerzas Armadas. Ahora, totalmente. Muy positiva la conducta del mando policial, del alto mando militar, de que a partir de la fecha las dos instituciones trabajen juntas, porque en fin último el beneficiado es el ciudadano y el bien mayor que tenemos todos, la patria. El comandante departamental ahora, Iván Rojas, ha sido pues mi compañero en altos estudios. Ahí está. Entonces justamente es un hombre que conoce estos temas. Qué bueno. Ya para cerrar, ¿qué otras diferencias, coincidencias o diferencias encuentras en lo que fueron las Fuerzas Armadas en estos dos momentos? Creo que durante todo el tiempo del movimiento socialismo se lo ha usado a las Fuerzas Armadas. Ha sido un ente usado. Es más, date cuenta, esa ley orgánica en 14 años no han podido reformularla. Ha estado en la Asamblea Legislativa, que es tan importante las Fuerzas Armadas para cualquier situación. Usan las Fuerzas Armadas. Seguramente a través del tiempo, hoy día, para mí, las Fuerzas Armadas están saliendo de ese mal momento, como a todos están en un momento de dignificación, y hay que dignificar a las Fuerzas Armadas, no por este gobierno, por el gobierno que sea. Ningún gobierno puede asumirse que las Fuerzas Armadas son suyas. Las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, se deben a su naturaleza, y lo malo está en los gobernantes. Los gobernantes mal usan las Fuerzas Armadas. Evo Morales, en su habilidad de soldado, ha usado mal las Fuerzas Armadas, porque al militar vive en un lugar donde le gusta estar sentado, tú has de vivir, ¿no? Ahí estar comiendo su plato de rancho, y has tenido esa habilidad de llegar, lo que no han hecho otros presidentes solamente con el alto mando militar, y tal vez esa habilidad ha hecho que muchos oficiales lo hayan querido, Evo Morales, y por eso que hay una generación Evo Morales. No todavía se puede
culpar al político, porque tú al principio me has dicho que esta institución es una institución disciplinada, es una institución difícil de permear, y a diferencia, como decías, de la policía. Pero es que en tanto y en cuanto haya posibilidad de encantar a alguien ahí adentro, no está completamente permeable. Y va a venir el que venga y va a hacer lo que quiera con las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí hay que fortalecer muchísimo a las Fuerzas Armadas para hacerles entender su rol trascendente en nuestra sociedad y que nadie puede venir. Mientras haya generales como hubo o otros subalternos que fácilmente se van a dejar encantar, siempre van a ser permeables y siempre van a ser utilizadas. Ahí es donde tenemos que atacar. Pero esa es la naturaleza, en todas partes vas a encontrar todo tipo de gente. Hay mucha gente que entra sin vocación a las Fuerzas Armadas y seguramente ellos van a ser los mandos malos más adelante. Seguro. Y muchas veces los políticos los eligen a ellos. Claro. En cambio, si tú eliges, más fáciles, respetas la institucionalidad a los mejores de cada curso, seguramente no vas a tropezar con esta situación. Acá no se respeta, aquí es amistades. Muchas veces nos hace daño inclusive que oficiales como Juan Ramón Quintana haya dirigido un ministerio de la presidencia. Ese tipo, conociendo cómo son las Fuerzas Armadas, hubiera hecho maravillas dentro de las Fuerzas Armadas. Y más allá de esta situación, ha llegado a dividir a las Fuerzas Armadas. Pero aún así, ha generado odio. o sea, si ahorita dijéramos, aún así las Fuerzas Armadas no se han aplazado. En ambos momentos han tenido claro. pero no se han aplazado. Y en este momento ha sido histórico porque todos decían, uy, ahora sí, van a tomar los militares, van a tomar los militares. Y los militares tuvieron la valentía y la madurez como institución de decir, no, nosotros preservamos, cuidamos, acompañamos, protegemos, pero no vamos a hacer. Es que eso es, me abuené con el país entero después de historias duras que hemos tenido. Sí, seguramente algunos lo que odian a algunos miembros de las Fuerzas Armadas son los delincuentes, más nada. Lo que decía el general Jaime es cierto, proporcionalidad. Vos tienes un fusil FAL, puedes llevar 2 cargadores ahí, puedes matar en 1 minuto 40 personas y eso no se ha dado. Eso es una matanza. Cuando uno agarra proporcionalmente, hace uso de la fuerza, ¿de acuerdo? Defendiendo entonces, a sus propios además a los miembros. camaradas, ver morir a tu gente. Y oye, no solamente son bolivianos pues los que hacen manifestaciones, son también bolivianos ese soldado con el que convives, lloras, duermes y estás todo el tiempo y tienes que defender. Han habido muchos héroes anónimos. Mira, ese capitán Telles lo han destruido allá en Achacachi hace años atrás, lo han pegado, lo han descuartizado. Ya muchas veces a mí me ha dolido como militares, ¿sabes? Los han hecho arrodillar, los han pegado. ¿Y por qué esos militares son violentos? Agarras y se mata una ráfaga de 40 tiros, o agarras, llevas 2 granadas y los haces volar. Eso es desproporcionalidad. Entonces, pero ellos más bien han tenido el cuidado de hacerse hasta humillar, mellar, pegar, golpear, cuando tú sabes, y lamentablemente pues nosotros a veces estamos acostumbrados. En la escuela de cóndores nos hacen pelear con 10, 15, nos tenemos que proteger, etcétera, y todo lo haces por el país. Las Fuerzas Armadas han cumplido su rol, están dentro de una situación que deberíamos agradecerles. Lo que sí hay que recomendar a los gobernantes es que no malutilicen las Fuerzas Armadas. Te felicito a ti como persona civil, por ejemplo, y a muchos civiles que entren a esa escuela de altos estudios nacionales. Es tan esencial para conocer realmente la problemática de un país, lo que pasa, porque muchas veces nos vendamos los ojos y queremos saber algo, o demasiado, o mucho, lo que está pasando hoy en día con las nuevas elecciones. Muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo me ha pisado, pero hemos tenido, creo que, gran información, grandes datos. Algo para cerrar que quiera sobre este tema del 2003-2019, general. En base a esta experiencia es una demanda a la clase política que se interesen por aprobar las leyes fundamentales de las Fuerzas Armadas. Cada año se presentan 14 anteproyectos, llega a la Presidencia de la República, a veces a la Comisión de Defensa y nunca se aprueba. Las Fuerzas Armadas necesitan leyes dictadas por políticos que representen el interés del pueblo, y esas Fuerzas Armadas van a cumplir y van a ser, como siempre, la institución que enseña, la institución que proteja, la institución que auxilie a sus conciudadanos. Gracias, general. Gracias, ha sido un gusto tenerlo por primera vez en mi programa. Qué amable. Un honor, de verdad. Gracias. Para cerrar de la misma manera, general, con aquella cámara. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, un gusto estar acá. La verdad es que la población tiene que entrar en un periodo de reflexión para consolidar el concepto de existencia de las Fuerzas Armadas y saber que las Fuerzas Armadas siempre van a estar al lado de su pueblo, que las Fuerzas Armadas son un ejemplo de respeto
respeto y garantía de la institucionalidad, de la democracia y sobre todo de las leyes. Me adhiero muy sinceramente al pedido del señor general Gemio de que el corpus legislativo de las Fuerzas Armadas debe estar completado. Y por último, una reflexión al mando militar. Es hora de que tengamos verdadera doctrina propia, doctrina boliviana, y no tener ese cuerpo doctrinario ecléctico, un pedacito de cada país, no. Es hora de que consolidemos una doctrina de seguridad y defensa nacional, una doctrina de seguridad y defensa del conflicto militar, etc. Eso es lo más importante en este periodo. Qué importante, tiene toda la razón, y además que tenemos la capacidad de poderlo presentar, claro, tenemos historia suficiente como para poderlo construir. Fantástico el planteamiento. Gracias, general, un gusto haberlo tenido. Un gusto. Omar, de la misma forma, por favor, para terminar. Bueno, finalmente que las Fuerzas Armadas son esenciales, recomendar al mundo político que lógicamente hay que tomarlas bien. Hoy en día no solamente es el órgano ejecutivo, también el legislativo. Mira, hasta ahora son 3 meses y los coroneles siguen de coroneles, ni siquiera los han ascendido ya a generales. Déjese cuenta irresponsabilidad del órgano legislativo, que hasta ahora no hace esa tarea. El comandante de la policía, siendo del mismo curso, ya lleva 4 estrellas y nuestros coroneles siguen de coroneles. Una irresponsabilidad total, un incumplimiento de deberes para los diputados y senadores que están en la Comisión de Defensa, que hay que activar, porque hay que enseñarles que en las Fuerzas Armadas se asciende cada fin de año. Hasta es una tarea ilegal, Verónica, porque no hay pues coroneles de 6º año, no existe eso, en las Fuerzas Armadas están los ascensos ahí. Entonces recomendar a la Asamblea Legislativa, al órgano ejecutivo, que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y los fines son la patria. Primero está la patria y siempre va a estar la patria. Muchísimas gracias a los 3. Ha sido fantástico este análisis. Creo que voy a tener muy buen material para poder hacer el análisis de esta tesis, y creo que sí, nuestras Fuerzas Armadas están cada día logrando y mostrando más la calidad de lo que están hechas y cuánto los necesitamos. Un abrazo, hasta mañana.